Bueno, vamos a terminar hoy lo más importante, de verdad, hermano, que lo que hicimos fue como un resumen, porque este es un tema más vasto, pero podríamos llamar que fue una introducción a la homilética y yo espero que ustedes hayan aprendido cosas, es decir, que tengan más ideas a la hora de preparar un sermón, que por lo menos sepan qué hacer. A veces uno dice, voy a predicar y no sabe por dónde va a empezar. Entonces, por lo menos ya tenemos una idea, tenemos una técnica, tenemos unos pasos que hay que completar. Dios, recuerden, es un Dios de orden. El Espíritu de Dios es un espíritu de orden. Entonces, cuando nosotros nos ordenamos y nos estamos presentando ante Dios como obreros que sabemos trazar la palabra, pues Dios nos usa, Dios nos habla, Dios nos muestra cómo hacerlo, porque estamos dispuestos, porque estamos honrando a Dios. Uy, esto está. Necesito que lo adelanten a donde quedamos, porque no vamos a avanzar nunca. Más, sigue. Eso está. Sí, lo que hace falta creo que es la última diapositiva. Ah, no es ahí, quedamos ahí, ¿cierto? No, aquí, esto no lo dimos, ¿cierto? No, ok. Terminamos ahí. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver hoy? ¿Qué es lo que nos hace falta? La parte ya de la oratoria, o sea, lo que vimos fue solamente cómo preparar el sermón, cómo guiarnos, cómo realizar todo. Ok, ya tenemos el sermón, ya tenemos el sermón y lo tenemos escrito. ¿Qué es lo que normalmente hago yo siempre que puedo? Porque cuando uno predica todos los domingos llega el momento en que ya no puede hacer todo paso por paso, pero el buen predicador tiene que hacerlo todo completo. ¿Qué es lo que hago yo? Yo tengo dos archivos. Tengo un sermón completamente desarrollado donde están los puntos y donde está el contenido y el desarrollo de cada punto, y tengo un bosquejo. Una de las cosas que usted tiene que tener grabada en su mente es el bosquejo. Por supuesto que el bosquejo usted lo trae en un papel. Usted trae su bosquejo en un papel. Yo siempre traigo mi bosquejo en el papel. La gente a veces cuando yo termino de predicar, la gente se me acerca y me pide el bosquejo. Pero con el bosquejo quedan en blanco. ¿Por qué? Porque en el bosquejo no está el sermón. En el bosquejo están solamente los puntos principales del sermón. No está el desarrollo del sermón. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos traer un cartapazo de papeles aquí y pretender que vamos a dominar todo eso. No, lo que nosotros anotamos es el bosquejo, o sea, el tema, el texto, los puntos principales y los versículos de apoyo si los hay. Si el sermón es netamente expositivo, de pronto no hay versículos de apoyo, sino que vamos desarrollando cada versículo. Entonces, si se va desarrollando cada versículo, cada punto del sermón está basado en un versículo de todo el texto. Entonces, al lado de cada punto debe estar versículo 8, versículo 9, versículo 10, o sea, los versículos que apoyan la idea que nosotros estamos expresando. O sea, en qué versículo está expresada esa idea. Bueno, cuando usted ya tiene el bosquejo, lo que usted tiene que hacer es sentarse a orar otra vez. Sentarse a orar y aprenderse el bosquejo de memoria. De memoria. Tiene que leer ese bosquejo 10 veces. Tiene que memorizarlo. Tiene que comprender la estructura del sermón. Tiene que tener todo el cuerpo del sermón en su mente, en su memoria. No puede venir acá y luego eh, eh, ¿cómo es que? ¿Cómo es que? ¿Cómo es que? Porque es que eso no son nervios. Una cosa es el nervio, el nervio va a estar ahí, el nervio siempre va a estar, pero otra cosa es la negligencia en la preparación. O sea, la persona negligente tiene el bosquejo y dice, listo, ya, eso es papaya. Yo voy leyendo y voy hablando. Es lo peor que podemos hacer. Ya tengo los puntos principales, pero no me los sé. Están escritos ahí. Voy leyendo y voy hablando. No, no.
No, el bosquejo está ahí para darte seguridad. El bosquejo está allí porque de repente se te puede olvidar algo. El bosquejo está ahí porque de repente hay muchos textos bíblicos y no, por supuesto que no los puedes memorizar todos cuáles son. El bosquejo está ahí como un apoyo, pero si tú no tienes el bosquejo grabado, a ver, son cuatro, son 3 puntos principales, cada punto puede tener 3 divisiones, 2 divisiones, eso te lo tienes que aprender. Eso te lo tienes que aprender, porque si no te lo aprendes, los nervios se te van a juntar con tu irresponsabilidad, con tu negligencia, con que no le dedicaste el suficiente tiempo y a un sermón se le dedica tiempo tanto en su estudio y en su preparación como en su memorización y en la oración para que el sermón produzca el efecto que tiene que producir. Entonces, debo tener el bosquejo claro en el papel y debo tenerlo memorizado en mi mente. Ahí es cuando ya estoy preparado académicamente o intelectualmente para predicar. Ahora falta la preparación espiritual. La preparación espiritual es la última oración que se hace. El predicador no puede, escuche bien, no puede amanecer durmiendo a menos que usted simplemente quiera hacer un show ahí y bajarse del. Pero si usted quiere la presencia de Dios sobre su sermón, usted no puede amanecer durmiendo. No. El mínimo, mínimo se tiene que levantar a las 4 y ya eso es tarde. Usted se tiene que levantar a las 4 a orar para que Dios use ese material. Si no, no diga que va a predicar. Mire, no haga eso. Si usted no puede orar por el auditorio, si usted no puede orar por el mensaje, si usted no puede estar 2 horas en la presencia de Dios antes de predicar, sea honesto y no diga yo predico. No lo diga, porque usted lo que va a hacer ahí es un despliegue de su sermón, de lo que usted aprendió, de lo que usted sabe, de lo que, pero ahí no va a pasar nada. La gente va a decir, me gustó o no me gustó, estuvo chévere o no estuvo chévere. Y hasta de pronto aplauden, porque la gente va a aplaudir, eso es fácil. Aplaudir un sermón, eso es, ay, me gustó, mira qué chévere, qué bonito, el hermanito predicando, qué lindo. Ahora, si usted quiere que el sermón sea eficaz, recuerde la definición de homilética, que es el arte de preparar y predicar un sermón con el fin de persuadir a los oyentes a qué, a que hagan algo que es el propósito del sermón. Y esa persuasión ya no proviene del sermón, sino de la obra del Espíritu Santo. Dios, el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. O sea, el Espíritu Santo es el que va a convencer a la congregación de que la palabra que está oyendo es un mandato de Dios, de que es Dios. Y el Espíritu Santo es el que va a hacer que esa palabra obre esa decisión y obre esa transformación. Y el Espíritu Santo no se mueve con una persona que confía en sí misma. No se mueve para nada. Si usted mira su sermón y usted se cree el chacho y usted cree que ya tiene la última Coca-Cola, el Espíritu Santo simplemente se va y lo deja usted solo con lo que usted es. Ahí, eso no es más de allá. ¿Sí están entendiendo? Eso ahí. Todo depende de lo que usted, eso es lo que soltó, no hay nada. Le repito, el Espíritu Santo nunca se va a mover si usted cree que usted tiene un tremendo sermón y que ya completó todo. No, no. El último paso es el de permanecer en la presencia de Dios para recibir de parte de Dios la unción para poder predicar el sermón. Sin eso, repito, hermano, sea honesto y no predique, no predique. Que eso es lo que pasa a veces. Estuvo bonito el sermón, sí, estuvo bonito, pero no pasó nada. Otras veces puede pasar lo contrario. El hermano está encendido de pasión, está gritando, está emocionado, pero el sermón no tiene cuerpo, el sermón no tiene coherencia, el sermón no tiene una temática y el sermón no tiene un propósito. Y si no tiene un propósito definitivo y no tiene coherencia, no tiene nada, usted puede también amanecer orando, pero tampoco va a pasar nada. Tampoco va a pasar nada. Entonces, después de que usted memorizó el bosquejo, después de que usted pasó 2 horas, por eso le estoy diciendo, no sé qué tan lejos vive usted del lugar donde va a predicar, cuántas horas hay,
no sé, pero si usted va a predicar en la mañana, olvídese de que va a dormir. Olvídese de que va a dormir. Como mucho va a dormir hasta las 4. Pero si usted se levanta así, así, flojeando el día que usted va a predicar, olvídese que ahí no va a pasar nada. No va a pasar absolutamente nada. Simplemente usted va a lucir sus capacidades de oratoria y el auditorio lo va a aplaudir, lo va a halagar o lo va a elogiar, pero no va a pasar nada. ¿Entiende lo que quiere decir que no va a pasar nada? Es que Dios no se va a mover. Dios no se va a mover y no va a pasar nada en el auditorio y vamos a perder tiempo. Vamos a perder tiempo porque simplemente usted habló y ya. Bueno, entonces ahora viene la parte de cómo se predica el sermón. Ya usted tiene el bosquejo, ya usted oró, ¿cierto? Ahora usted se va a arreglar, se va a vestir. Usted dirá, eso no importa. Pues sí importa, sí importa. Y parece mentira, hermano, parece mentira que uno tenga que decirle al pueblo de Dios estas cosas, pero hasta están en los libros de homilética. ¿Y sabe por qué están en los libros de homilética estas cosas? Porque muchas veces en el pueblo de Dios hay una tendencia a creer que andar desarreglado y espelucado y sin bañarse es ser espiritual. Yo no quiero decir nombres, pero yo conozco iglesias donde entre menos te laves el pelo, entre menos te arregles y entre más zarrapastroso te veas, más espiritual y ungido estás. Eso es un error. Cuando usted busca los requisitos de los obispos, aparece que él debe ser sobrio, prudente y decoroso. Sobrio, prudente y decoroso. Entonces el predicador tiene que bañarse bien, tiene que peinarse bien, tiene que afeitarse bien y tiene que vestirse bien. Ahora, el grado de elegancia o de informalidad o de formalidad está determinado por la cultura, es decir, por la cultura. Usted puede ver de pronto que hay iglesias donde el predicador predica con una camisa y un jean. Personalmente yo no estoy de acuerdo con eso, pero si dentro de la cultura es normal, no hay que cuestionarlo. Es decir, dentro de la cultura ellos son así informales y de pronto pues es una camisa decente y de pronto se ve decente, pero la ropa tiene muchísimo que ver. La ropa que el predicador se va a poner, sea hombre o sea mujer. No puede ser algo llamativo para que las personas estén mirándole la ropa y se desvíe la atención, ni tampoco puede ser algo tan feo, tan viejo, tan ruin, porque eso no trae gloria a Dios. Si usted, es que de hecho, hermanos, nosotros podemos dar una charla entera de cómo vestir para venir a la iglesia. Y no es que nos convirtamos en gente hipócrita que se tapa para venir a la iglesia, como yo he visto que hacen en algunas iglesias, se tapan de pie a cabeza y ya, salimos del culto y entonces se destapan todo. No, no se trata de la hipocresía, pero sí de la reverencia. La ropa que yo escojo para venir el domingo al culto habla de quién es Dios para mí. Y las mujeres tienen problema con eso. Mujeres que vienen con falda corta y se sientan mal. Y el predicador está acá adelante atormentado. Y lo tengo que decir, hermana, porque es que hay gente que debe aprender eso. Porque es muy feo que a uno le digan eso. Pero llega el momento en que hay que decirlo. Usted no puede traer una falda corta y sentarse y el predicador, que es un hombre normal, con hormonas, con testosterona, está tratando de servirle a Dios, pero usted está estorbando con la manera como se viste, cómo se sienta y donde se parqueó. Entonces, ojo con eso, hermano, porque eso es delicado. Y de la misma manera, los hombres a veces escogen la camiseta más vieja que tienen, la que tiene bolitas, la que tiene el cuello así. Y, oye, y no tienen algo mejor. Sí, tienen algo mejor. Pues lo que usted tiene dentro de su closet, lo mejor debe ser escogido, no solo por el predicador, sino por la audiencia. Porque el culto del domingo, por si usted lo sabe, no es un tiempo de recocha, no es un tiempo de recreación, sino que es la celebración de un acontecimiento que es más grande que un matrimonio, más grande que un quinceañero y más grande que un grado. Así que siendo coherentes con la adoración,
Nosotros, si venimos a adorar a Dios, le debemos venir bien arreglados, bien vestidos y con una preparación anterior. Eso, pues, es tan difícil de que la gente lo entienda, pero es elemental, eso es coherencia. Entonces hablamos de su aspecto físico. El predicador debe cultivar buenos hábitos como orador. Si el predicador va a ser un buen orador, tiene que cuidar su salud, tiene que cuidar su salud y tiene que cuidar su alimentación, porque de su salud y de su alimentación depende también su capacidad de oratoria. Parece que no tuviera ningún sentido, pero la mayoría busque a todos los predicadores viejos, a todos los predicadores grandes, fuertes, y son hombres que hacen ejercicio y que tienen una dieta sobria. ¿Por qué? Porque ya se han dado cuenta que si descuidan estas dos cosas, lo primero que se afecta es la garganta. ¿Y por qué? Porque todo predicador, el órgano más frágil que tiene es la voz, la garganta. Entonces hay que tener mucho cuidado con los hábitos. La salud tiene que ser cuidada. Tengo que cuidar la salud para poder, o sea, si usted es un predicador que va a predicar continuamente. Y su presentación personal, que eso ya lo dijimos. Ahora el estado emocional. El estado emocional del predicador. Y lo dividimos en tres partes. La actitud para consigo mismo, la actitud del predicador para con el mensaje y la actitud del predicador para con el auditorio. Esas son tres cosas que producen el ambiente propicio para la predicación. Es decir, comencemos por la primera, la actitud del predicador para consigo mismo. ¿Sabe qué es lo que hace Satanás con el predicador en la mañana? Trata de hacerlo pecar. Trata de hacer que pelee con la esposa o con el esposo o con los hijos o con alguien y trata de que se le salga una palabra mala de su boca para inmediatamente acusarlo y infringir culpa. Y un predicador que viene a predicar con un sentimiento de culpa no va a poder ser usado con libertad ni con poder. Entonces, yo tengo que cuidar eso de que nadie me haga pecar, de con quién me voy a relacionar en la mañana. Tengo que tener, por eso es que el predicador tiene que madrugar a orar antes de que se levante el resto de la gente, que como no van a predicar, sino que de repente van a fritar los huevos, van a planchar la ropa y van a empezar con su problemática. Entonces, yo creo que ya todos ustedes saben de qué estoy hablando. Bueno, entonces, tome el sartén por el mango. A medianoche del sábado, ya sacaste la ropa, ya sabes que vas a hacer de desayuno, ya no sé qué, ya no sé cuándo, todo eso hay que hacerlo el sábado. No solamente el predicador, lo debe hacer toda la congregación, porque el domingo es donde se pierden los zapatos, donde se quema el pan. El domingo siempre pasa algo y siempre hay pelotera, porque el diablo está rondando las casas los domingos. Y si usted el sábado anterior lo único que hizo fue ver películas de Netflix, hablar estupideces, compartir estupideces, se acostó pensando en estupideces, pues el diablo al día siguiente hace que usted diga estupideces. Entonces, ahí se daña el domingo. Ok, entonces su actitud para consigo mismo, ese sentimiento de culpa que Satanás quiere que tengas antes de venir a predicar. Ojo con lo que estoy diciendo, porque es una batalla que hay que librar. Su actitud para con el mensaje. Y es que, hermano, por eso digo, es que no se puede orar. Mire, ¿sabes lo que hace el diablo con el mensaje de uno? ¿Sabes lo que el diablo dice con el mensaje de uno? O sea, tú miras el bosquejo y el diablo te dice, "Ay, con ese bosquejito tan ridículo, con eso no vas a lograr es nada". Yo, yo se queda ahí como, ¿verdad? Por eso les digo que eso es un asunto espiritual, es un asunto espiritual. Eso no es intelectual. Ya tú pasaste la fase intelectual, ahora vas a la parte espiritual, que eso se da unos minutos antes de que tú prediques. Todo se vuelve turbio, por eso es que las iglesias oran antes. Y yo siempre les digo, no se pongan a orar por el granito que le salió a Juana, pónganse a orar por lo que va a pasar aquí, que lo que va a pasar aquí es más grande que el granito de Juanita. La gente a veces no entiende, solamente cuando uno está en la lucha es que entiende lo que estamos diciendo. Entonces,
Su actitud para con el mensaje. El mensaje es poderoso porque es la palabra de Dios. Si yo sé que ese mensaje es 100% palabra de Dios, yo sé que va a obrar poderosamente. Así que diablo, coge tu cola y lárgate de aquí. Entonces, dice el tercero, su actitud para con el auditorio. Con el auditorio. Pues se supone que usted tiene una excelente actitud con el auditorio porque usted ya lleva horas enteras, días enteros, semana entera orando por su auditorio para que el Señor lo toque, para que la palabra llegue a su corazón. Entonces usted tiene que venir pues en paz con el auditorio. Usted no puede venir como que, ay, me tocó predicarle a esa gente. No, usted tiene que venir feliz de poder predicarle al pueblo de Dios. Ustedes recuerdan el texto cuando Jesús dice que Jesús contempló la multitud y dice que sintió compasión porque los veía como ovejas sin pastor. Sintió compasión. Recuerden cuando los apóstoles le dicen, despacha a los que ya es de noche y no tienen dónde comer, denles de comer. O sea, es una actitud de amor, de compasión, de misericordia por la congregación. Por la congregación o por el auditorio o por lo que sea. O sea, tiene que haber algo de afecto. Y en esa parte, pues en estos días el Señor ha estado hablando mucho a mi vida acerca de la predicación hacia afuera, que tiene que estar cargada de amor, porque básicamente afuera lo que hay es un vacío de amor en todos, en jóvenes, en viejos. O sea, la vida se ha vuelto tan egoísta, o sea, el ser humano se ha vuelto tan egoísta, la sociedad es una sociedad tan egoísta que las personas están llenas de vacíos afectivos. Entonces, uno de los atributos, además del mensaje del evangelio, pero en el mensaje del evangelio se revela el amor de Dios. Entonces, hay que predicar de manera evangelística, pero también hay que predicar que ese mensaje esté cargado del amor de Dios, porque básicamente lo que movió a Jesús a ir a la cruz fue su inmenso amor. Bueno, eh, el uso de la voz, el uso de la voz. Aquí tenemos un problema porque normalmente luchamos con nuestros hábitos. Yo lucho con mis malos hábitos de hablar. ¿Qué es lo correcto? La voz del predicador tiene que ser firme, tiene que ser fuerte y tiene que ser clara. Firme, fuerte y clara. Yo no sé si yo coloqué no las coloqué, las características de la voz del predicador. Firme, fuerte y clara. Si se dirige a un auditorio, firme, fuerte y clara. Entonces, hay que vocalizar bien. No se puede hablar pasito. ¿Por qué? Porque si usted habla muy pasito, cansa al auditorio y lo aburre. Si habla muy duro, también lo cansa, porque uno también se cansa de oír a las personas gritar. Lo que sucede con los predicadores es que a veces nos emocionamos y terminamos gritando. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué debe ser? Usted tiene que manejar los cambios de voz, como todo. Tiene que tener énfasis donde la voz sube, pero también tiene que tener espacios donde la voz baja, no baja de volumen, sino que baja de intensidad para lograr una mayor y más profunda reflexión. Y usted tiene que estar conectado con los momentos de la prédica que deben ser reflexivos y los momentos de la prédica que son reflexivos deben tener una voz clara y firme, pero tiene que ser una voz al mismo tiempo suave, que te conduzca a pensar y a reflexionar. Si el predicador comienza gritando, se mantiene gritando y termina gritando, agota al auditorio, lo cansa, lo fastidia. ¿Por qué? Porque es una gritería plana. Comenzó gritando, terminó gritando. Eso está mal. ¿Qué es lo correcto? Que comencemos con una voz firme, clara, tranquila, segura, y en la medida en que el clima del sermón va subiendo, debe ir subiendo la voz. Pero eso no es una técnica que yo diga, ¿por dónde va el sermón? Voy a subir la voz. Ya vamos a subir más. No, eso es algo que tiene que ir con tus emociones conectadas con la prédica. Es algo que debe ser natural, porque tú no puedes hablar de algo
fuerte. Tú no puedes decir que Dios es fuerte y poderoso. Una voz de pollito asustado. Es que Dios es fuerte y poderoso. Tú no puedes decir eso. Tú tienes que ser coherente, tu voz tiene que ser coherente con lo que estás diciendo. Si tú estás hablando de la ternura, del amor de Dios, si tú estás hablando de un mensaje que tiene como propósito que la gente repose, que la gente se calme, que la gente confíe, que la gente pase de la angustia al sosiego, tú no puedes gritar porque ahí no va lo del grito, ahí tienes que bajar la voz para que la persona pueda recibir el mensaje. Yo no sé si ustedes recuerdan un texto, el texto de Elías, después de que le cortó la cabeza a los 400 profetas de Baal, que le mandaron a decir que Jezabel también le iba a cortar la cabeza a él, y él salió corriendo, se fue y entró en una crisis emocional y dijo que se quería morir y entró en depresión. No sé si ustedes recuerdan que el relato dice que él escuchó un estruendo, un torbellino, pero el Señor no estaba en el torbellino. Después escuchó un ruido de no me acuerdo de qué, pero todos eran ruidos escandalosos y él no estaba. ¿Por qué? ¿Por qué eso? Porque Elías era un profeta que lo llaman el profeta de fuego. Era un profeta, ¿cómo se llama eso? Un profeta acostumbrado a ver el poder de Dios, acostumbrado a ver las obras de Dios. Cuando él oraba, llovía, y si él decía que no llueve, no llueve. O sea, era un hombre de portentos y de prodigios. Pero en ese momento que él tiene depresión, que él tiene tristeza, que él está agotado emocionalmente, él necesita conocer a Dios de otra manera y no como el Dios poderoso, el Dios que derriba al enemigo, el Dios, o sea, esos son los atributos de Dios. Cuando tenemos un enemigo enfrente, nosotros queremos que venga alguien más fuerte que el enemigo. Entonces ahí tenemos que recordar el poder de Dios, la ira de Dios, la justicia de Dios y todo eso. Pero cuando yo me quiero morir y tengo una angustia, no me sirve acordarme de la ira de Dios. Ni menos si tengo depresión o me siento culpable o siento que he fracasado o siento que en ese momento yo necesito que Dios me hable como un silbo apacible, que fue cuando por fin él encuentra la presencia de Dios en ese silbo apacible. ¿Por qué? Porque su alma estaba en angustia y él necesitaba que Dios le hablara en un tono de voz más suave, más dulce, más tierno. Entonces, el tono de voz tiene que estar acorde con eso. El Espíritu Santo, cuando ministra paz, cuando ministra sanidad, cuando ministra amor, cuando ministra consuelo, no trabaja con gritería. Yo no entiendo por qué la gente grita, no trabaja con gritería. La gritería es para reprender, la gritería es para exhortar, la gritería es para levantar a la gente del letargo. Pero a veces la gente no necesita gritería, sino que necesita un silbo apacible, o sea, una voz que los apaciente, una voz que les infunda calma, y no una voz que es que no se oye, suban el volumen. No, no se trata del volumen, entiendan, se trata de la calidad de la voz. Entonces hay que aprender a manejar la voz cuando predicamos. Y finalmente, bueno, eso es todo. Ese es todo el material que desarrollamos. De hecho, el curso se debió terminar la clase pasada, pero bueno, estamos reponiendo eso. Entonces, ¿qué les digo? Pásame, hay uno que no está calificado, pero pásame todo lo que está ahí, Paola. Ajá, los nuevos no. O sea, los viejitos. No creo que esta gente llegó porque salieron corriendo, se asustaron. Entonces, Luz del Carmen, no, no hay. Cuando usamos, todas esas ayudas se utilizan cuando vas a desarrollar los puntos, o sea, el contenido de los puntos. Allí es cuando tienes. Acuérdate que cuando coges el texto, debes buscar los comentarios, debes buscar la exégesis,
Debes buscar el diccionario griego, el diccionario hebreo, el diccionario, todo el interlineal griego. No es que sea una obligación, estoy diciendo porque tú me estás diciendo debo buscar eso. No es que sea una obligación a hacerlo, pero esas ayudas se tienen en cuenta para interpretar el texto y para interpretar, o sea, para yo sacar los puntos principales, yo tengo que interpretar el texto. O sea, la interpretación del texto implica eso, buscar el contexto, buscar los comentarios, leer todo el libro, leer todo el capítulo, todo eso, y vienen las ayudas de una palabra que exactamente no sabemos qué es. Entonces, yo busco el diccionario, si es del Nuevo Testamento, busco el diccionario de griego, si es del Antiguo Testamento, busco el diccionario de hebreo. Pero todo eso se hace con todos los textos bíblicos. No se hace como que ahora toca esto. No, no. Desde el principio tú tienes que aplicar y utilizar las herramientas que tienes. Luego, cuando quieres desarrollar un punto, también tienes que buscar todas esas cosas. O sea, eso es algo que está siempre al lado. No es algo que se utiliza en un momento dado, no. Por eso cuando dijimos, usted elige el texto y luego lo interpreta correctamente, ahí es donde yo busco esas ayudas de interpretación. A veces las mismas Biblias de estudio tienen abajo algunos comentarios. Eh, pero no siempre necesitamos de los comentarios, no siempre. No siempre necesitamos de los comentarios, no siempre necesitamos revisar el griego y no sé qué, porque hay textos que son muy claros y que con una concordancia tú encuentras pues todos los versículos que pueden apoyar ese texto sin necesidad de ir a un comentario a ver qué dice fulano de esto y qué dice sutano, porque son muy claros. Pero por supuesto que los comentarios ayudan muchísimo, muchísimo. Yo tengo varios comentarios y cuando veo que el texto está complicado, acudo a los comentarios. A veces los comentarios no me reportan nada, absolutamente nada. No crean que o sea, que si tú estás interpretando un texto y el comentario no dice eso, entonces lo que tú estás interpretando está mal. No, porque hay textos que son supremamente claros que no ameritan que tú vayas a un comentarista para ver qué opina él. Es más, muchas veces vamos a un comentarista y el comentarista dice unas cosas raras acerca de eso. Entonces hay que tener mucho cuidado de predicar un error de un comentarista. Los comentaristas tienen errores. Otra cosa son los exégetas. Ya nos metimos en un tema que no tiene nada que ver con esto. ¿Qué es un exégeta? Un exégeta es un hombre que interpreta el significado del texto. Es un hombre que, por ejemplo, un exégeta, si está estudiando un versículo del Nuevo Testamento, un exégeta es un hombre que domina perfectamente el griego. Entonces, ¿qué es la exégesis? La exégesis es una cosa supremamente técnica donde él te dice, esta frase está en un tiempo presente continuo que implica que la acción no sé qué, no sé qué, no sé qué. El término tal, tal es el mismo término que se utilizó en Mateo 25:8. Es el mismo término que... Eso es un exégeta. Un exégeta no te hace un comentario. Un exégeta lo que hace es una interpretación basada en el dominio que él tiene del idioma y el dominio que él tiene del contexto general de la Biblia, pero no comenta nada, solamente te amplía el significado del texto. El comentarista es al que hay que tenerle miedo, porque el comentarista te puede decir cosas que no necesariamente son. Bueno, por lo general yo a pocos comentaristas les hago caso. Entonces, sí, correcto, exacto. Yo a pocos comentaristas les hago caso, ya yo me los conozco. Por ejemplo, hay un comentarista que es el favorito de todo el mundo y a mí no me gusta, ni cinco, como comentarista. Porque él es de los que dice, lo que Jesús quiso decir fue yo. Oh, o sea, Jesús no lo supo decir tan bien como lo estoy diciendo yo. O sea, es una prepotencia y una arrogancia. Lo que Jesús quiere, lo que este texto quiere decir es esto. No, no me gusta ese tipo de comentarista. Y el comentarista del que estoy hablando es nada menos y nada más que John MacArthur. No me gusta. A mí no me gusta. Y yo tengo todos los comentarios de John MacArthur. Los reviso porque no te voy a decir que todos los comentarios de él son malos. No. Pero yo no le creo a él todo lo que él dice.
No, ¿por qué? Porque los comentaristas están casados con su posición teológica. Entonces, cuando encuentran un texto que aparentemente contradice su posición teológica, en vez de interpretar el texto, lo que hacen es una defensa de lo que aparentemente contradice el texto. ¿Sí me hago entender? Entonces hacen toda una defensa de un tema, oye, pero dejen de hablar del cuento ya, dejen a Calvino, dejen al otro, qué es lo que dice ahí y ya. Entonces, John MacArthur tiene ese problema. Entonces, utiliza una frase y, mire, es que tengo tantos ejemplos, le voy a poner un ejemplo ya, un ejemplo que está en Santiago, del comentario de John MacArthur. En Santiago no, en Pedro, cuando dice que eh, no sí en Santiago, cuando dice que el pecado siendo ejecutado da origen a la muerte. ¿Dónde está Santiago? Cuando dice que nadie diga que es tentado. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, el versículo número 15. Dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado. Y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Miren, revisen el comentario de John MacArthur de ese texto. ¿Sabe lo que dice John MacArthur? Que ese texto se refiere a algunas personas que después de pecar se murieron. Ahí se las dejo. Ahí se las dejo. ¿Y por qué él hace eso? ¿Quién me dice por qué él hace eso? Eso es una barbaridad, porque Santiago no está hablando de la muerte física. Santiago está hablando de la vida espiritual. Santiago está hablando de la vida espiritual. A mí no me venga con cuentos de que él se refiere a que por ejemplo, un hombre adúltero que se acuesta con la esposa ajena se puede morir porque el marido celoso lo va a matar. No, él no está diciendo eso. Él está hablando en términos espirituales. Todo el contexto es un contexto espiritual. El pecado, cuando dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Eso es un asunto espiritual. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, ¿concebido qué? No hemos concebido nada, esos son términos espirituales. Da a luz el pecado. Y ahora sí dice, y el pecado siendo consumado, ahí sí hay una acción, el pecado está siendo consumado. Pero dice, da a la luz muerte. Y Santiago no está diciendo que algunos pecados dan a la luz muerte. Santiago está diciendo que cada vez que consumamos un pecado, si a él no le gusta eso es su problema, pero lo que dice ahí es eso. Y en el comentario dice que lo que el autor quiso decir es que había muchos pecados que nos podían conducir a la muerte. Lo siento en el alma, pero eso es una barbaridad grandísima y está dicha por John MacArthur. Ustedes saben de una mujer que hay una entre tantas, una mujer, la mujer Ana, la profetisa que estaba en el templo cuando fueron ¿cómo es que se llama?, a presentar a Jesús. Bueno, el comentario de MacArthur dice, esta mujer es una mujer que predicaba el evangelio a todas las personas que llegaban al templo y que hablaba del niño y de las buenas nuevas de salvación a todos. Tú no dices que en la... Y entonces, ¿por qué él se ha pasado la vida exponiendo que las mujeres no pueden predicar? Ahí se los dejo, es un chicharrón grande. Pero como a él lo tienen endiosado, nadie se da cuenta de esos chicharrones. Y yo dije, pero ¿cómo así? Si él está diciendo que esa señora predicaba ahí y la mujer cae en la congregación y todo lo demás, y entonces, ¿dónde echó eso? ¿Cómo cayó ahí víctima de su propio invento? Pues no sé. Pero ahí está, búsquenlo en la Biblia comentada de John MacArthur. Y así tiene muchas cosas, y tiene muchísimas cosas buenas, porque yo tengo todos los comentarios de él, muchísimas cosas buenas tiene, excelentes cosas buenas. Es un excelente maestro y es un excelente bosquejador, pero hermano, no es infalible, es un hombre, entonces hay que tener cuidado con los comentarios. Personalmente yo no le paro bola a los comentarios, sino busco
libros de exégesis son canzones, porque no son libros que nos hablen así retóricamente, que nos digan, bueno, lo que pasó aquí fue esto. No, son libros técnicos que vienen y te dicen, priorizó del griego tal, se usaba cuando no sé qué, la voz, voz pasiva, no sé qué, y uno queda como, voz pasiva, ¿y eso qué es? Entonces hay que devolverse para ir a buscar qué es lo que significa la voz pasiva. Eso es un camarón, pero eso toca hacerlo cuando uno no entiende lo que está ahí, ni mirando el contexto, ni ampliando todo eso, no entiende, entonces hay que ir y hacer todo ese trabajo dispendioso, horroroso, pero hay que hacerlo, ya. Pero los comentaristas no son una regla para predicar, sino una ayuda. Es decir, yo quiero saber qué dice John MacArthur de esto, qué dice John Piper de esto, qué dice el otro de esto, los comentaristas antiguos. ¿Quién me gusta mucho, mucho, mucho? Y John MacArthur lo copia mucho, mucho, mucho. Hendrickson es un comentarista, yo creo que ya se murió hace rato. Hendrickson, ese es buenísimo, tiene comentarios creo que de todo el Nuevo Testamento, no sé si del Antiguo, todo el Nuevo Testamento, y sus comentarios son libres porque ese hombre yo creo que ya se murió desde hace rato. Así que uno puede bajar cada comentario de él, se llama Hendrickson, y todos los comentarios de John MacArthur tienen de primero a él, a Hendrickson. Es muy, muy bueno. Entonces, otro comentarista que es exégeta también, canzoncísimo, canzoncísimo, pero bueno, o sea, recto, correcto, es Samuel Pérez Millos. Él es un teólogo, es una cosa, todo arrogante y altivo y todo, pero es que el hombre es muy, muy, muy salvaje, él sabe mucho, 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 y él desbarata todo eso, muy bueno, muy confiado. Hay que tener cuidado con él porque a veces es arrogante, y cuando los hombres son arrogantes, terminan diciendo que todo lo que se les ocurre es así. Entonces, repito, no le hagan caso a los comentarios, sino a la exégesis.